Vamos ya con la última ponente de hoy, de esta mesa de la mañana, que es Blanca Gómez Cifuentes, doctoranda en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a presentar Gitanas, bailarinas y toreros, las danzas españolas en el París de fin de siglo. Bueno, muchas gracias, Laura, por la presentación. No me quiero extender mucho porque es una hora muy mala. Y bueno, como me toca cerrar, simplemente quiero unirme a los agradecimientos de las anteriores ponentes, al comité organizador científico del Congreso, al museo y a todas las instituciones que han participado en este Congreso. En esta comunicación lo que me gustaría es presentar de una forma sintética las actuaciones... Bueno, como decía, lo que me gustaría presentar en esta comunicación de forma sintética son cuestiones relacionadas con las actuaciones de danzas españolas en París del final del siglo XIX, en los casos concretos las exposiciones universales de 1889 y 1900, las cuales ya han sido ampliamente estudiadas anteriormente por otros investigadores, con el objetivo de hacer un análisis en relación con el proyecto artístico y la cultura visual proyectada desde España en estos certámenes. Partiendo de investigaciones recientes desde la historia del arte, como las de Miguel Viera, entre otros, me propongo estudiar el impacto de las danzas españolas, teniendo en cuenta su fortuna crítica, su recepción por los intelectuales españoles de la época y su intersección con los discursos de legitimación nacional promovidos desde las comisiones españolas. Miguel Cabañas definió estas exposiciones como una, cito, escenificación del progreso y la innovación tanto en lo tecnológico e industrial como en lo artístico-cultural, al hablar de la concepción escenográfica que de manera implícita acompaña a la presentación del arte para su contemplación. La concepción de las exposiciones universales en el siglo XIX como una representación del poder de las naciones y sus idearios, a la vez que servían como modo de establecer su posición jerárquica y mostrar su poder en el contexto internacional, llevó a cada uno de los países participantes a servirse de la cultura y el arte, en casos específicos como Francia, Italia o España, mientras que otros centros se enfocaron más en el progreso industrial y tecnológico, como el caso de Alemania o Estados Unidos. En palabras de Cabañas, esta escenificación del progreso, y cito, y la innovación tanto en lo tecnológico e industrial como en lo artístico-cultural, llevaba implícita una concepción escenográfica que permitiese la presentación del arte que reforzara las ideas que querían ser externalizadas en cada momento. Desde el punto de vista de la actuación de España, estos certámenes se movieron entre la españolidad y la universalidad, entre los deseos de hacer valer y dar visibilidad a lo propio en lo internacional y la avidez de acercar y aprender de lo foráneo avanzado. Aunque desde su origen a mediados de siglo, la escena en su forma más literal había acompañado las exposiciones universales, es en la edición de París de 1889 cuando las actuaciones se integraron por primera vez en el propio recinto de la exposición, participando de forma igualitaria con el resto de los elementos. Una tendencia que sería continuada en Chicago en 1893 y de nuevo en la edición parisina de 1900. Según Sandy Holguín, estas representaciones permiten, y cito, estudiar las dinámicas de interacción entre el país anfitrión, los países participantes y los asistentes, que también ayudaron a construir y redefinir las identidades nacionales, pero que, sin embargo, en su opinión, no han recibido suficiente atención. Cuando el entretenimiento se convirtió en un elemento fundamental de las exposiciones universales, España tuvo dificultades a la hora de decidir qué tipo de manifestaciones podían representar la diversidad de su patrimonio cultural, teniendo en cuenta, además, que estas actuaciones no solían incluirse en las guías oficiales que editaba cada país participante. El caso de 1889 y 1900 fue especialmente reseñable, dado que las propuestas de danzas españolas no fueron en ningún caso iniciativas de las comisiones nacionales, sino la propia organización de las exposiciones con índole privada. Durante el mes de agosto de 1889 se llevaron a cabo varias fiestas españolas en el Cirque d'Hiver, en las que se ofrecían conciertos de música, canto y danza, con las actuaciones, entre otras, del Orfeo Coruñés, la Sociedad Coral de San Sebastián y su estudiantina, dirigida por Mariano Arnau, que interpretaba obras en euskera, francesas y otras relacionadas con el contexto hispano, como seguidillas, jotas y cubanas.
El programa incluía un desfile de un cuerpo de baile que representaba, cito, a las 9 regiones de España: madrileñas, catalanas, valencianas, aragonesas, salamanquinas, vizcaínas, sevillanas, gallegas y malagueñas, que se cerraba con unas danzas compuestas por Manuel Guerrero, anterior maestro de baile del Teatro Real de Madrid y creador de la Academia de Baile de dicho teatro en 1886. Estas danzas eran interpretadas por un cuerpo de baile encabezado por Rosa Tejero, Soledad Menéndez y Encarnación Gutiérrez, que bailaban, entre otras, peteneras de Cádiz, gallegadas, jotas, valencianas y castellanas. De forma paralela, las Gitanas de Granada cosecharon grandes aplausos en el teatro ubicado en el Palais de San Fan, donde Juana Vargas la Macarrona, José Arce Durán el Chivo, Soledad Matilde y Viva Arce, Antonia de la Rosa, entre otros, interpretaban fandangos, vitos, alegrías y jotas. Las críticas extranjeras sobre estas actuaciones dejan muy claro el proceso de exotización, feminización y sexualización exagerada hacia las gitanas de Granada, llamadas Gitanas de Granada, las cuales eran incluidas en el grupo de lo exótico o lo otro de África y Asia, clasificando a España más como una atracción colonial que como un país europeo. En palabras del escritor Paul Marguerite, las bailarinas asiáticas bailan por la graciosa flexión de sus manos, las españolas de sus cuerpos, piernas y brazos poseídos, las africanas por sus salvajes caderas. Uno podría decir que las tres representan el amor. Las javanesas encarnan el sueño, las gitanas el deseo y las almés, las bailarinas de danza del vientre, la saciedad. El símil de la serpiente fue utilizado para describir los exagerados movimientos de la macarrona y estas comparaciones se acentuaron por la posibilidad que existía de ver en un mismo escenario las danzas de la macarrona y de Rachel Bet-Eni, bailarina de origen argelino que bajo el nombre artístico de La Belle Fatma recorrería con éxito los locales de variedades parisinos a raíz de su participación en la exposición. Henriette Faucet, en su análisis de la exposición de 1889 desde el punto de vista musical, comenta que una de las claves del éxito de las bailarinas españolas fue el esfuerzo tanto de la prensa como de la propia organización por venderlas como representantes de la autenticidad máxima. Nada había más auténtico para el director del teatro de la exposición que las Gitanas de Granada, frente a la gran cantidad de representaciones musicales y estéticas de estilo español que se representaban en otros escenarios parisinos. Ni siquiera las actuaciones del Cirque d'Hiver fueron consideradas tan auténticas. Según Fauser, y cito, al igual que con las gitanas del este de Europa, la gitanidad, entre comillas, de las gitanas esencializaba la identidad nacional por la prevalente visión de la cercanía íntima de los gitanos con la naturaleza, en este caso específico con las colinas de Granada. Para Julien Tersot, el hecho de que actuaran acompañadas solo por palmas y guitarras, instrumentos calificados como primitivos, enlazaban con la forma de bailar natural de las bailadoras, en contraste con la gracia artificial de las bailarinas de la ópera y otros espectáculos de estilo español. En palabras de Tiershot, el personal era evidentemente muy español y muy popular, y no buscaban imitar a las bailarinas de la ópera, a quienes probablemente no conocen. Esta cuestión provocó una constante tensión entre las élites españolas, que criticaban el continuo uso de los tópicos y la concepción de España como la tierra de los gitanos y los bailarines de flamenco. Según José de Castro y Serrano, y cito, si hubiésemos llevado industrias fabriles, artes liberales, descubrimientos científicos o sorprendentes invenciones, bueno, y pase que enseñemos también toreros y cantadoras. Pero acudir con ese humilde bagaje de civilización y ostentar lo abundantísimo de flamenquería es ciertamente engañar a la Europa y satisfacer sus absurdas preocupaciones hacia nosotros. Por una parte, existía un interés en explotar la popularidad del flamenquismo y el rico legado cultural de España, su folclore y lo popular que tanto apreciaban los extranjeros. Pero al mismo tiempo, había un deseo de equipararse a la cultura de las élites europeas, lo que conllevó que las comisiones europeas tomaran ciertos reparos a la hora de decidir qué actuaciones debían llevarse a las exposiciones universales. Si el año anterior, la puesta en escena del ballet Excelsior en la exposición de Barcelonesa en 1888 como una fábula sobre el desarrollo científico, tecnológico de España y su equiparación a las grandes potencias, enviaba un mensaje muy claro de la modernización a la que deseaba caminar el país. Esta idea, sin embargo, quedó totalmente desterrada en París para muchos intelectuales que buscaban eliminar estos, y cito, fantasmas del romanticismo con impotencia, al mismo tiempo que la creciente industria turística sacaba beneficios de dichos estereotipos. No hay duda de que lo español impregnó la vida social y parisina, como explicaba Federico Urrecha en su texto Toros, cañas, manzanilla y carne.
No obstante, a pesar de este rechazo, lo cierto es que las propuestas artísticas llevadas a París desde la Comisión Española no dejaban de lado este pasado romantizado, desde el diseño del pabellón de Arturo Mélida, en el que se fundían eclécticamente las arquitecturas hispano-musulmanas y renacentistas, que respondían a la predilección francesa por España y en particular por la cultura mora y sus tradiciones, y al que se acompañó por 5 plazas de toros. En el interior, a lo largo de diversos puestos atendidos por personas vestidas, entre comillas, al estilo tradicional de cada región, se exponían vinos, aceites y granos, los damasquianos de Eibar, las armas de Toledo o los tabacos de Cuba y Filipinas que todavía se criaban en tierra española. La sala de pintura acogió los lienzos de Antonio Gispert, Emilio Sala o Moreno Carbonero, entre otros, que mostraba la tendencia historicista cargada de alusiones a la monarquía, el pasado imperial y un catolicismo exacerbado, además de escenas costumbristas con una carga folclórica que se acercaba más a algunas de las obras representadas por Edouard Manet en dicha exposición. El hecho de que el jurado escogiese una obra como la de Luis Jiménez Aranda para otorgarle la medalla de honor supuso para algunos como Emilia Pardo Bazán o Eugenio Lafuente una afrenta a la dignidad nacional, mientras que para otros evidenció el desfase en el que se encontraba la pintura española. Si bien la dinámica de contratación de espectáculos españoles fue muy similar en la exposición de 1900, el contexto en el que se presentaba distaba bastante de lo anterior. España se enfrentaba al cambio de siglo tras haber perdido sus últimas colonias y con la presión de varios intelectuales que abogaban por una necesaria modernización del país. Siguiendo esa línea regeneracionista, la Comisión buscó, además de volver la mirada hacia la época del Imperio y del descubrimiento de América como recordatorio de la época gloriosa de España, mostrar su proyecto civilizador y el nivel de desarrollo industrial que había llevado a cabo en los últimos años, además del calado artístico de las obras de Aureliano de Beruete, Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Daniel Urrabieta, Joaquín Sorolla o Pablo Picasso, entre otros, dando cuenta de que, en palabras del cronista Juan Bautista Enseñat, cito, hay nuestra patria más que esa plaga de flamenquismo que, no contenta con invadirlo todo, ha querido ostentar aquí algo como la representación española, gracias en parte a complacencias de quienes mayor empeño deberían tener puesto en impedirlo. Sin embargo, la indignación por las propuestas escénicas en este certamen fue mayor si cabe que la anterior, después de que una empresa francesa alquilase el espacio inferior del pabellón español para instalar el mal llamado restaurante La Feria, en el que a modo de café cantante se ofrecían números de baile y cante que de nuevo hicieron las delicias de los asistentes extranjeros. Anita Reguera, María la Bonita, Mariquita Martínez, Mera Riaza, la cantante Matilda León y los músicos José Sancho y José Martínez, entre otros, actuarían en diversas galas en la Ópera Comit. Y en el Palacio de Trocadero se ofrecieron varias soirées españolas con las actuaciones de Carmen Colomba, Carmen Luque, Consuelo Lima y el pianista Ricardo Viñes, aunque sin duda la propuesta que provocó mayor escozor entre los visitantes españoles fue la instalación de la Andalusí o Tam du Mort en los jardines de Trocadero, un espacio que reproducía elementos arquitectónicos de la Alhambra, las calles de Toledo e incluso la Giralda, y en cuya arena se ofrecían espectáculos taurinos y de baile, como la Feria de Sevilla, la Flor de la Maravilla, la Tertulia, pasos como el Bolero, el Vito o el Matador, que interpretaba la troupe dirigida por José de Segura con Adela García, Isabel Franco, Agustina Izo, Encarnación Rodríguez y otra serie de artistas españoles. Es interesante cómo a la hora de argumentar el fracaso de España en la exposición de 1900, de cara a mostrar una imagen de modernidad y de estrechar lazos comerciales en un momento especialmente crítico, muchos culparon a la externa proyección de la España andaluza llevada a cabo por estos espectáculos. César Silio comparaba directamente la mala fortuna de España en la exposición con el desastre del 98. Cito, nuestra leyenda de oro quedó borrada hace 2 años con la paz de París. La leyenda negra, la que nos pinta como un pueblo de toreros y chulos, refractario a la moderna cultura, más africano que europeo, debió haber muerto ahora en París también y no hemos acertado a matarla. Antes parece que nuestro empeño todo se cifra en que circule libre de trabas por el mundo. Exponemos cantaores y no exponemos máquinas. Fin de cita. Valeriano de Tornos lamentaba la ocasión desaprovechada para trazar lazos comerciales con América y mostrar la industria española, y definió la exposición de 1900 como un 75% de espectáculo y un 25% de interés. A fin de ofrecer algunas conclusiones, sin duda, los espectáculos de danzas españolas en las exposiciones universales de París del fin de siglo evidenciaron los debates en torno a la configuración de la identidad nacional, la legitimación de España frente al resto de potencias y las discusiones entre aquellos que defendían la esencia de lo español a partir de los acontecimientos históricos de épocas pasadas y los que abogaban por una españolidad a través del filtro de la modernidad. Las y los artistas que actuaron en estos certámenes, no obstante, recibieron valoraciones, a mi modo de ver, que apenas hacían justicia o prestaban atención apenas a sus cualidades interpretativas.
La crítica extranjera aplaudió la proyección de los imaginarios románticos relacionados con lo popular, el exotismo y el pintoresquismo, eludiendo, por ejemplo, la procedencia sevillana de muchas de las integrantes de las Gitanas de Granada. Mientras que los cronistas españoles lo rechazaron de lleno por estas mismas cuestiones. Ambos, de una manera o de otra, abrazaron términos relacionados con lo salvaje y lo instintivo, obviando así la profesionalidad, formación y credenciales de estos artistas, los cuales, sin embargo, se convirtieron en auténticas estrellas de forma individual y no como un pastiche, al igual que ocurriría con muchas bailarinas vietnamitas o javanesas. A finales de siglo, las danzas españolas que, según Gerhard Steingres, habían sufrido una decadencia momentánea en los años 60, y sobrevivieron en el ambiente de las variedades y los cafés cantante, con claras connotaciones flamencas profesionales, en el marco de las exposiciones de 1889 y 1900. Muchas bailarinas, como Adela García, Anita Reguera, María la Bonita, desarrollaron destacadas carreras en estos espacios, junto a otros nombres como Lola Gómez, María Guerrero, La Bella Otero, Cella de Moral o Carmencita, o por supuesto el caso de Juana Vargas, quien tras una extensa carrera formaría parte de la célebre compañía de bailes españoles de Encarnación López Júlvez, la Argentinita, en 1933. Así, aún quedan ciertas lagunas en torno a los intérpretes de la danza española de finales del siglo XIX, que serían fundamentales para compositores y artistas vinculados a la modernidad y la vanguardia. Muchas gracias.